Bueno, otros dos elementos supremamente importantes que constituyen eso que llamamos la verdad son la objetividad y la realidad. Para empezar a hablar de la objetividad, lo primero que hay que decir es que la objetividad pura no existe. Pero entonces cuando estamos buscando la verdad, ¿cómo nos podemos acercar lo más que podamos a ser objetivos? Aquí hay que analizar que los individuos, pero también las comunidades, tienen en primer lugar vivencias, cosas que les sucedieron. Y esas cosas que les sucedieron hacen que vean de forma diferente al mundo. Una forma es como ven el mundo las víctimas y otra los victimarios. Lo segundo es que el ser humano es un ser sentipensante. Atrás de cada idea hay un sentimiento que la soporta. Y por ejemplo, en nuestra sociedad nos han vendido ideas que tienen atrás un sentimiento que es el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a lo nuevo, miedo a lo desconocido, miedo a la paz. Y por otro lado nos pueden vender ideas con un sentimiento un poco más loable, que es la esperanza. Y con la esperanza nos venden proyectos de construir un mejor país, de avanzar en la transición hacia la paz por buscar una Colombia más justa, una Colombia reconciliada. Y además los individuos y las sociedades tenemos prejuicios que también alteran la objetividad. Y esos prejuicios los hacemos sobre ciertas poblaciones e inclusive sobre territorios. Y a partir de ahí creamos palabras peligrosísimas, como por ejemplo el término zonas rojas, o un término muy dañino para esta sociedad que es el término desechables. Palabras que tienen atrás homicidios, que tienen muerte. Y no pensemos solamente en grupos paramilitares con sus listas negras matando desechables. En este país una universidad le pagó a sus celadores para que salieran en la noche a cazar desechables, llevaran sus cuerpos a su facultad de medicina y así sus estudiantes aprendieran a cómo salvar vidas. Otro tema que nos distorsiona el mundo, nos distorsiona la forma en que lo vemos, son las ideologías. Tenemos ideologías políticas, ideologías religiosas, ideologías morales, que cambian la percepción y nos cambian la objetividad cuando estamos frente a un hecho. Y lo último que quiero mencionar son los estigmas. Miren ustedes que la política de paz, reconciliación y no estigmatización, por eso es clara y taxativa con el término. Estigmatizamos, por ejemplo, a la población reincorporada, a los exguerrilleros o a los ex paramilitares. Estigmatizamos a la población migrante de Venezuela. Y mientras tengamos esas características y no podamos pasar por encima de ellas para ver los hechos, pues nos alejamos de la objetividad. Y lo segundo es que la objetividad se basa en algo muy importante que hoy está en crisis, que es la información. Y está en crisis porque los sitios de donde salía la información para movernos a su vez están en crisis. La familia, la escuela, la universidad, pero sobre todo los medios de comunicación están en crisis. Y esa crisis se basa sobre todo en dos cosas. La primera es que estamos en una cultura de lo visual. Lo visual está imperando y lo visual impide lo abstracto, impide el análisis. Es lo visual de lo inmediato, el meme. Y lo segundo es que la información ha venido siendo tomada como mercancía. Entonces ahora lo que vende es lo que se informa. Y si hacemos un análisis más profundo de esto, ni siquiera lo que se vende es la información, porque ustedes encuentran la información gratuita hoy en internet, e inclusive hay periódicos de distribución gratuita. Entonces, ¿qué se está vendiendo? Pues lo que están vendiendo es el tiempo de cerebro humano de los receptores. Estamos vendiendo los ciudadanos. Y entre más ciudadanos miremos un producto, más caro nos venden. Entonces necesitamos una información hoy de masas, una información liviana, una información que penda por el espectáculo, el show, el chisme, el fútbol, las reinas, los realities.
Y ahí viene el problema que tiene la información básica y esencial para movernos en sociedad, en comunidad. Y es que los temas fundamentales como los temas de salud, como los temas de la política, como los temas de la democracia, que son temas que además no podemos ver. No podemos ver la justicia, no podemos ver la igualdad, no podemos ver la democracia. Son temas de raciocinio con los que construimos nuestra opinión para ser objetivos, con lo que construimos la opinión pública que debía estar sentada en la memoria histórica. Entonces hay una crisis de la información y por ende hay una crisis de la verdad. Y hay una crisis de ese elemento de la verdad que es la objetividad. Y lo último que hay que traer a colación cuando hablamos de la verdad es el elemento más importante, y es el elemento que nos va a configurar el qué hacer con ese derecho a la verdad, que es la realidad. Porque la realidad no existe como tal. La realidad se construye socialmente. Construimos nuestra realidad. Y de pronto es el mensaje más poderoso que tiene la verdad. Y es que tenemos la posibilidad de, conociendo la verdad en el pasado, para resolver nuestros problemas ahorita en el presente, construir una nueva realidad para Colombia. Pero para construir una nueva realidad para Colombia tenemos que conocer la verdad, ser conscientes de la verdad, ser conscientes del dolor de las víctimas y sobre esa conciencia del dolor de las víctimas no ser indiferente y actuar para cambiar, para hacer esa transición de la guerra hacia la paz. Howard Fass, en su magnífico libro Espartaco, tiene dos partes que tienen que ver con esto que estamos hablando. La primera, cuando Cracio le dice a Espartaco, alguna vez fui libre. Y Espartaco, esclavo, ni siquiera comprende la palabra libertad. Y Cracio le dice, sí, alguna vez nos rebelamos contra los soldados y por un tiempo vivimos en comuna, en comunis, que es lo que nos afecta a todos, que es lo contrario de inmunis, inmunidad, que es lo que no me afecta. Y Espartaco entiende lo que es la libertad y por eso desde ahí el látigo le duele diferente. Y ese dolor se vuelve conocimiento y ese conocimiento se vuelve acción. Y viene la segunda parte del libro que quería contarles, que es muy interesante porque Espartaco está con los demás esclavos y hay un momento que les dice, miren a su alrededor y díganme algo que ustedes no hayan construido con sus propias manos. Los esclavos miran a su alrededor y le contestan a Espartaco, todo lo hemos construido con nuestras propias manos. Y Espartaco les dice, vuelvan a mirar a su alrededor y díganme algo que nos pertenezca. Los esclavos vuelven a mirar a su alrededor y se voltean hacia Espartaco y les dicen, nada nos pertenece. Y Espartaco les dice, en esta lucha lo único que tenemos que perder son las cadenas. Y ahí ese libro es muy significativo, es un libro que habla sobre la verdad. Howard Fass lo escribe estando preso en la cárcel en la época del macartismo en Estados Unidos. Y es muy significativo porque el mensaje es muy fuerte, ¿no? Tenemos que conocer la verdad, tenemos que sentir ese dolor de las víctimas, tenemos que ser conscientes que este país tiene que cambiar y tenemos que decididamente tener la responsabilidad histórica de cambiar a partir de la verdad las condiciones históricas que han llevado a este país a la guerra y al sufrimiento. Por último, quería decirles que Bertolt Brecht decía que todos los países tienen salvación, los únicos que no tienen salvación son aquellos que son indiferentes.